Dentro de los invertebrados vamos a tener unos gusanos conocidos como los anélidos, los cuales tienen un cuerpo alargado y dividido en secciones o anillos, de ahí viene su nombre. Este grupo de los anélidos pertenece a los que se conocen como protostomados, junto con los moluscos y otros invertebrados. Tiene una simetría bilateral, lado izquierdo y lado derecho. Y a lo que le llamamos metamerismo es a esa segmentación que es tanto externa como interna. Entonces vamos a tener una serie de partes, iniciando por la cabeza, que se llama el prostomio, seguido por un segmento llamado el peristomio inmediatamente después, y una seguidilla de segmentos divididos por septos, que cada segmento va a tener su compartimento celómico, donde también van a estar otros órganos. Y finalmente en la parte posterior está el último segmento, al cual se le llama pigidio, que corresponde a la cola. Vamos a tener formas que poseen más estructuras y otras que están más reducidas, depende del hábitat en el que vivan, porque son diferentes adaptaciones. De esta manera vamos a tener diferentes tipos, muchos que son marinos. Son principalmente gusanos conocidos con el nombre de poliquetos y van a vivir en sustratos rocosos y también en sustratos sedimentarios del mar. Hay una gran cantidad de especies. Estos se van a dividir principalmente en dos formas: los errantes, que tienen una serie de parapodios o apéndices para movilizarse bien desarrollados, y los sedentarios, que suelen vivir más en galerías o en tubos con apéndices más reducidos, pero suelen tener estructuras alargadas llamadas palpos, mucho más desarrolladas para capturar alimento en suspensión en el agua. Dentro de los sedentarios se desarrolló con la selección natural los grupos que se lograron colonizar los ambientes de agua dulce y los ambientes terrestres, como son lo que se conoce como clitelados, que explicaremos más adelante. Y ahí están las lombrices de tierra y lo que se conoce como las sanguijuelas. En lo que respecta a la morfología de este grupo, vamos a tener diferentes órganos especializados en la cabeza, como son ocelos, que son ojos sencillos para ver, principalmente en los grupos marinos, aunque en las sanguijuelas también los vamos a encontrar. Faringes, que pueden sacar para consumir alimento, en algunos puede haber mandíbulas, en otros no. Antenas sensoriales, palpos, que son para manipular el alimento. Tentáculos, una serie de tentáculos que en algunos grupos va a tener más, en otros va a tener menos. Después están los parapodios, que son estos apéndices para movilizarse desarrollados en los poliquetos, reducidos totalmente en lo que sería los clitelados. En muchos grupos va a haber cirros, que funcionan como branquias para la respiración, pero mucho de la respiración en realidad se va a hacer también por lo que sería la pared corporal del gusano. Y esa pared corporal está llena de músculos, tanto circulares como longitudinales, los cuales les permiten extenderse o contraerse mientras están moviéndose por su ambiente. Mucho de esto es una adaptación para lo que sería la excavación, pero también les permite nadar o arrastrarse, dependiendo la circunstancia, por un movimiento que se llama peristáltico, que es esa contracción o extensión de los diferentes segmentos. En lo que es el sistema nervioso vamos a tener el desarrollo de unos ganglios cerebrales, en los cuales, como ya mencioné, puede estar asociada la presencia de ocelos y antenas. Pero, por ejemplo, en las lombrices va a haber bastante inervación hacia la parte de la cabeza, porque es donde va a tener mucha de la interacción con el medio exterior para buscar los sustratos adecuados. De todos estos sale un cordón nervioso ventral que recorre el resto del cuerpo y ahí van saliendo después inervaciones hacia los segmentos, lo que permite al final el movimiento. El sistema circulatorio va a variar, pero en el caso de las lombrices vamos a tener la presencia de varios corazones. Y en los poliquetos marinos vamos también a tener algún vaso que logra contraerse y circular la sangre por el cuerpo. Esa sangre suele tener pigmentos como hemoglobina, hemeritrina, entonces en muchos casos es apreciable también de color rojo. La presencia de estos pigmentos se debe a que necesitan de bastante metabolismo para poder perseguir sus presas, atrapar el alimento que pasa sobre sus tubos o excavar, lo cual requiere mucha energía y mucha oxigenación, de ahí esas adaptaciones en la sangre. El sistema digestivo es completo, o sea, tenemos la boca, el alimento va a pasar por todo lo que sería el esófago, el intestino, hasta salir por la parte posterior en el ano. Después hay unas estructuras que se llaman nefridios, protonefridios, que están en cada segmento, y esto les sirve, es como un entramado que les funciona para lo que sería
pasar por ahí la sangre y que se dé un intercambio de lo que serían las toxinas, salgan por este tipo de canales hacia el exterior y sean expulsados. Entonces casi siempre va a conectar desde el segmento anterior, va a pasar por esta serie de canales donde interacciona con el sistema circulatorio, se recoge en una vesícula y es expulsado al medio exterior por un poro. De esta manera es como desechan sustancias nitrogenadas que no ocupan tener en el cuerpo, y también les sirve para sacar el exceso de agua dulce en el caso de que fuera necesario. Como mencioné, las branquias sirven para todo lo que sería el intercambio gaseoso y estarían por lo general asociadas con los podios en los grupos marinos. En los grupos terrestres se suele hacer a través de la epidermis. La reproducción en Annelida va a haber de dos tipos: hermafroditas, por lo general asociado a lo que serían lombrices y sanguijuelas, y después dioicos, que son macho y hembra, en los poliquetos. En el caso de las sanguijuelas hay una inseminación interna, y en el caso de la mayoría de los poliquetos lo que va a ocurrir es la liberación de gametos en la columna del agua. Donde estos se encuentran se da la fecundación, se forma un cigoto que se transforma en una larva que es del plancton, que nadará hasta encontrar el sustrato adecuado donde asentarse, mientras que los grupos de clitelados forman un capullo que se explicará más adelante. En los grupos marinos, poliquetos, vamos a tener desarrollados esos parapodios, que son los apéndices para movilizarse, y estos están compuestos por la parte dorsal llamada notopodio, la parte ventral llamada el neuropodio, y estos están llenos de unas estructuras que se llaman acículas, que son de soporte, son una o dos o cuatro estructuras fuertes internas que sostienen el apéndice, y aparte de eso una serie de estructuras más pequeñas llamadas quetas que hacen contacto con el sustrato, con los tubos donde viven, para poder sostenerse o desplazarse. Y esas quetas tienen una gran diversidad de formas dependiendo la especie y las adaptaciones que tengan para vivir en el ambiente. Dentro de los poliquetos vamos a tener una gran cantidad de tipos de alimentación. Los hay depredadores con estructuras especializadas como son mandíbulas o faringes que pueden extender, incluso algunos con faringes con glándulas de veneno para paralizar pequeños invertebrados que comen. Hay otros que viven más bien a grandes profundidades, y estos más bien se alimentan por quimiosíntesis con asociaciones simbióticas con bacterias, cercano a donde salen gases como el metano o gases de compuestos que contienen azufre. Principalmente esto ocurre en lo que sería los ambientes de fosas hidrotermales. Entonces es un tipo diferente de gusano que vive a mucha profundidad. Y otros se alimentan como las lombrices, similar, consumiendo sedimento que está en el fondo marino. También hay unos que tienen muchos cirros o tentáculos o palpos alargados que les permiten captar alimento que está en la superficie de agua o que cae sobre el sedimento. O hay unos que tienen modificaciones en el cuerpo que les permiten tener estructuras parecidas a abanicos con los cuales pueden hacer filtración de agua que entra en el tubo. En los arrecifes de coral es muy común ver ciertas formas llenas de estos cirros, a los cuales se les conoce como gusanos árbol de Navidad, que son bastante coloridos y que viven dentro de los corales en un tubo que ellos fabrican y están alimentándose del material en suspensión que ahí habita. Otros tienen más como forma como un florero y están asociados a pozas de marea o sedimentos blandos donde viven en tuberías. Hay unos que se llaman gusanos de fuego, de una familia Amphinomidae, que poseen unas quetas o setas aciculares muy finas y que pueden inyectar veneno porque están asociadas a una glándula que descarga una sustancia neurotóxica, y esto causa inflamación y calentura. Esta sustancia la utilizan para defenderse de posibles depredadores que los quieran atacar, y son gusanos que andan por los arrecifes rocosos y coralinos consumiendo nidarios y también consumiendo equinodermos. Ese veneno es bastante potente, y si una persona tiene contacto con un gusano de estos, le puede afectar por varios tiempos, depende de cuánto sea la alergia que la persona tenga hacia el veneno. Lo mejor en ese caso es la zona donde se clavaron unas quetas, quitarlas con alguna cinta adhesiva y después echar alguna sustancia como vinagre para intentar calmar un poco lo que sería la toxina que inyectó el gusano. Y lo mejor es siempre ir al médico y explicar la situación de lo que ocurrió con este animal. Otro gusano de importancia para los humanos
Es una especie que se llama Americonophis ricei del orden Eunicida, que en Costa Rica, en el Golfo de Nicoya, entre Punta Arenas y Chomes, se forman unas planicies de barro prolongadas durante la marea baja y ahí los pescadores pueden accesar a los tubos de este gusano que forman unas galerías bastante grandes. Puede el gusano incluso llegar a 1,20 m de longitud. Y estos gusanos pueden ser utilizados para lo que sería alimentación en maricultura, como alimento para los cultivos de camarón que se realizan en gran parte de esta zona, porque tienen una gran cantidad de prostaglandinas que incentivan el crecimiento del camarón. También son muy utilizados como cebo para la pesca. Entonces, toda esa zona del Golfo de Nicoya, hay cierta cantidad de pescadores que aprovechan este recurso biológico que se da en esta zona. Pese a que esta pesquería se ha estudiado, aún todavía falta más investigación para ver cuál es el potencial de este recurso pesquero. Hay otros poliquetos en otras zonas del mundo que se utilizan también del orden de los eunícidos. Los estadios reproductivos se consumen como un grupo muy conocido que son los palola, principalmente en el Indo-Pacífico, aunque también se menciona que en Perú también hay consumo de estos grupos por humanos. Y es porque la abundancia de las partes reproductivas en el agua es mucha en ciertas épocas del año. Los otros más importantes dentro de los anélidos son los clitelados, en específico lo que serían las lombrices. Vamos a tener unas 3.000 especies viviendo en ambientes dulceacuícolas o terrestres. Por lo general se les conoce también como ligoquetos, porque a pesar de tener las quetas son más reducidas, no tienen los parapodios, y eso es lo que significa el nombre, pocas quetas. Son un grupo de gusanos que viven principalmente enterrados. Se van a alimentar de forma detritívora, consumiendo los sedimentos, pasándolos por su tracto digestivo y sacando la materia orgánica que hay en estos. De ahí que algunas especies como la lombriz roja californiana sean tan utilizadas en lombricultura. La lombriz de tierra común va a andar entre los 12 y 30 centímetros, pero en Australia hay unas especies que logran llegar hasta los 4 metros de longitud, pero son difíciles de ver porque pasan mayormente enterradas. El prostomio cabeza está modificado como un labio o una espátula que le facilita la deglución del alimento, pero también la excavación. La forma del cuerpo es la típica de un anélido, con los segmentos que mencionamos antes. Pero aparte de eso hay una estructura que se llama el clitelo, que se ve como un anillo epidérmico de diferente coloración, por lo general blanquecina, que funciona para hacer después los capullos. Si hacemos un corte transversal de estos, vamos a ver que no están los parapodios. Las setas son pequeñas y reducidas, o quetas, pero sí se logran notar en varias especies, incluso al tacto y a la vista. Principalmente en las especies acuáticas están un poquito más desarrolladas que en las especies terrestres. Después tenemos la misma estructura que en los anélidos poliquetos, una epidermis, musculatura circular y longitudinal, un cordón nervioso ventral y por lo general hay un vaso sanguíneo dorsal. Lo otro importante es que vamos a tener el intestino que está modificado con un pliegue interno y ese pliegue se le llama el tiflosol, que lo que ayuda es a aumentar el área superficial para que el intestino tenga mayor capacidad de extraer los nutrientes del sedimento. Lo otro que vamos a ver es la presencia de varios corazones, 5 a cada lado del cuerpo, para bombear sangre por el vaso dorsal que llega al resto del cuerpo. Y hay un anillo nervioso con ganglios dorsales, del cual sale un cordón nervioso ventral donde hay un ganglio en cada segmento del cuerpo. Vamos a tener que son hermafroditas con ovarios y testículos ubicados en diferente posición. También el intestino va a estar formado desde la boca, pasando después a una faringe, que es la que traga el alimento. Se almacena por un tiempo en el buche y pasaría después a la molleja, donde es triturado. Y una vez ocurrió esto, ingresa al intestino, donde se va a dar la digestión de ese alimento. Asociado a ese digestivo hay unas glándulas calcíferas que segregan calcio en el intestino y reducen la concentración de calcio en la sangre. Esas partes del sistema digestivo lo que van a maximizar es la obtención de los diferentes nutrientes que hay en el suelo. Y el pliegue del tiflosol es el que maximiza el área de absorción. Y después la respiración cutánea, como se mencionó antes. No hay ojos, pero sí fotorreceptores en el cuerpo que le indican hacia dónde hay luz y hacia dónde hay oscuridad para ellas poder enterrarse y ocultarse. La reproducción, al ser hermafroditas, es cruzada. Los individuos tienen que ponerse en posición contraria debido a que los órganos femeninos y masculinos abren en diferente posición en los segmentos del cuerpo, con su vesícula seminal cerca de los órganos reproductivos del otro
individuo de donde sale el esperma para poder fecundarse ambos. Una vez que está fecundado el individuo, pone los huevos en el clitelo que logra desprender de donde estaba en la epidermis y llevarlo hacia adelante. Deposita los huevos ahí por el oviducto, los empuja junto con el resto del clitelo hacia la parte de la boca y con la boca cierra un extremo y posteriormente cierra el otro. Y ahí los huevos se van a desarrollar y cuando ya están maduros salen del capullo pequeñas lombrices. Darwin estudió en sus últimos años de vida mucho las lombrices y mucho de lo que se conoce de este grupo es por sus investigaciones y estimó que pueden mover entre 10 a 12 toneladas de tierra en un año, por lo cual esto implica también que hay una gran cantidad de potasio y fósforo que es acarreado a la superficie gracias a las lombrices y también ayudan a lo que es llenar de aire el espacio del suelo, lo cual incrementa la presencia de diferentes organismos descomponedores, incrementando así la riqueza de estos, por lo cual las lombrices se han utilizado mucho para lo que sería la realización de compostaje. Pero para el compostaje se suele establecer en zonas donde no les pegue tanto la luz y están un poco protegidas de posibles depredadores como pueden ser aves que las pueden consumir. Y la idea es convertir desechos orgánicos en lo que sería compost. También se pueden criar para lo que sería avicultura y piscicultura como alimento. Finalmente está el grupo de lo que serían las sanguijuelas, también de los clitelados en los sedentarios. Hay dulceacuícolas y muchas viven en bosques muy húmedos. Pueden variar desde 2 a 6 centímetros y algunas muy grandes llegan a los 30 centímetros. No hay setas o están muy ausentes en la mayoría de las especies. Suelen ser ectoparásitos, chupan fluidos, por lo general hemolinfa de insectos o sangre de vertebrados. Gracias a una proboscis que tienen en la parte anterior que logran succionar el alimento porque al mismo tiempo segregan en su saliva por unas glándulas sustancias que son anticoagulantes y también anestesiantes. De esta manera logran pegarse al individuo y chuparle los fluidos corporales. Y estos fluidos llegan al intestino donde son retenidos en unos ciegos intestinales que son como bolsas donde puede mantener suficiente sangre para alimentarse por un buen periodo de tiempo. Esa sangre va después a reflejarse en la producción de lo que serían los huevos. Y los organismos son hermafroditas igual como las lombrices y la reproducción se va a dar de la manera similar entre dos individuos que forman después un capullo con el clitelo que forman en ese momento de reproducción y de ese clitelo saldrán los nuevos individuos de sanguijuelas. El movimiento suelen hacerlo con la boca y se empujan hacia adelante y hay una ventosa posterior en la cola con la que pueden también movilizarse y sostenerse el hospedador. Pero esa ventosa no succiona, solamente es para sostenerse. La musculatura está bastante desarrollada, incluso el cuerpo, las cavidades del celoma están rellenos de musculatura y en la parte externa se notan muchos anillos, pero esos anillos son más que los segmentos reales que están en la parte interna de la sanguijuela. El hábitat principal, como se mencionó, es en agua y van a estar mucho en lagos, siendo parásitos de insectos acuáticos o de peces, y algunas especies más grandes sí logran ser encontradas en las orillas de los ríos y en suelos muy húmedos, en bosques muy húmedos, donde pueden parasitar a los otros vertebrados. Hay una especie que se llama Hirudo medicalis que tiene una importancia médica. En el pasado se creía que podía curar la jaqueca y la obesidad, y entonces lo que se solía hacer era ponérselo a personas para que les chuparan sangre y esto supuestamente les hacía sentirse mejor, más que todo en el tiempo de los romanos y también durante el siglo XVIII y XIX. Pero principalmente eso eran creencias. En la actualidad sí se utiliza para lo que es el tratamiento de hematomas, debido a que son organismos que al tener esas sustancias anticoagulantes logran ponérselo a personas con este tipo de golpes y estos reducen esa cantidad de sangre retenida por el tejido.